Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Bueno, finalmente se nos dio, tras 36 años de sufrimiento, después de que se nos escapó en el 2014, sumamos la tercera estrella. La alegría fue total, el domingo fue una locura absoluta en todo el país. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? Porque la vida sigue y a medida que esta efervescencia y esta felicidad que nos dejó, que sin lugar a dudas nos dejó la Copa del Mundo que ganó nuestra selección, vamos volviendo a la realidad de a poquito. Y ese volver a la realidad de a poquito implica que tenemos algunas buenas, tenemos algunas malas. La inflación sigue siendo altísima, pero la de noviembre ya dio el 4,9% y eso en el contexto es positivo. El bono de fin de año sirve para, por lo menos cerrar el año, terminar de pasarlo para más de uno. Después empezarán siempre las discusiones sobre a quienes le pagaron, a quienes no, y obviamente para muchos será insuficiente. Porque en definitiva el bono no deja de ser un paliativo y una manera de reconocer que lo que de verdad se debería haber actualizado, ¿sí?, que es el salario y en definitiva son los rubros que son remunerativos. Bueno, eso no terminó de suceder del todo, pero seguramente será suficiente para tener un fin de año tranquilo, con todo lo que implica en nuestro país el post-2001, en el que 2x3 se especula con si va a haber saqueos, si el gobierno que por ahí no viene derecho va a tambalear en esta época del año en la que, a veces algunas cosas se van exacerbando. Veremos, la selección por lo pronto trata de evitar mostrarse con el gobierno. Se ha mostrado en general apartidaria y apolítica en cada oportunidad que tuvieron, que se intentó hacer algún acercamiento. Eso, implica también que el gobierno no puede de alguna manera juntar o el hecho a veces de hacerse ver junto con Messi o con Scaloni o con la selección, a veces implica, parece una pavada, pero implica una mejora de la imagen de quienes se acercan a ellos. El gobierno tendrá que, seguir manteniendo lo más estable posible la economía, más allá de que hay quienes dicen, Massa le hace los deberes al FMI, lo cierto es que la inflación viene marcando una tendencia a la baja. Enero y febrero en general, por una cuestión de baja de la actividad, de baja del consumo y demás, rara vez la inflación da números superiores a lo que da en diciembre. Esto es estadístico, todos los años sucede así, sería rarísimo que pase algo diferente. Veremos si el año que viene se puede cumplir esa meta propuesta de una inflación que no supere el 60%. Veremos si cuando se retoma la actividad en marzo se puede seguir sosteniendo una inflación por lo menos con una tendencia que a no dispararse. Para esto está todo este plan que explicamos hace varios programas, el 4x4, así como lo denominó Massa. Por lo pronto, estamos teniendo un buen fin de año. Así que veremos y esperemos que todo siga por este camino. Así que los invito a que veamos las entrevistas de este programa. Bienvenidos a Encuentro Informativo. Un bono de fin de año para trabajadores formales y un bono de fin de año para los beneficiarios de los programas Potenciar. En mi caso,
Lo que yo anuncio hoy por decisión del presidente de la Nación es un bono de 24.000 pesos a ser abonado durante el mes de diciembre por única vez para aquellos trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto menos el aguinaldo a 3 salarios mínimos vital y móvil. Diego, no sé si tuviste posibilidades de hablar ahí con los manifestantes. Cuando dicen 13.500 no es suficiente, ¿tienen algún reclamo, algún techo o algún pedido? A ver, lo que ellos siempre quieren es que el potenciar trabajo, que el importe del potenciar trabajo no esté por debajo de la canasta básica alimentaria. Hasta llegar a ese monto los reclamos van a continuar. Por otro lado, también tiene que ver con el reclamo de las herramientas para las cooperativas de trabajo, algo que ellos propusieron hace mucho tiempo y que dicen que desde el Ministerio de Desarrollo tampoco le dan las herramientas necesarias. Y por otro lado, con respecto a la cantidad de tiempo que van a estar realizando este corte, me dicen, esto recién arranca. Así es, nuevamente estamos en la calle reclamando ante los incumplimientos por parte del gobierno nacional, que bueno, nuevamente estamos a 16, nuevamente no hay cronograma de entrega de alimentos. Parece que el gobierno todos los meses tiene que salir a reclamar por la misma cuestión. Reconoce que hay 11 millones de personas que dependen de los comedores populares y no planifica la entrega de alimentos. Es totalmente inaceptable. No es que hubo una inundación, un caso fortuito y no estaba preparado. Todos los meses la misma cuestión. Son 1.300.000 personas que cobran el potenciar trabajo todos los meses, que dependen de ese importe para llevar un plato de comida a sus mesas. Y muchos de esos, a pesar de que cobran el potenciar trabajo, también tienen que ir a comer a los comedores populares, valga la redundancia. Néstor Pitrola es dirigente del Partido Obrero y quiero preguntarte, Néstor, primero que nada, ¿es suficiente este bono para paliar cómo vienen perdiendo contra la inflación los salarios? Bueno, la verdad que no, definitivamente no. Vos fíjate que históricamente se venía otorgando a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, Sí. en diciembre, un aguinaldo complementario, que era equivalente al monto que cobra cada beneficiario. Por Sí. ejemplo, cobran 30.000 pesos, que más o menos ahora el plan está en eso. Sí. Bueno, 30.000 pesos de refuerzo a fin de año. Fíjate vos que lo que va a haber en diciembre son 6.750 pesos. No es una cena de las que puede ir a comer a un restaurante Tolosa Paz. No creo que pague con eso una cena esta ministra. Me parece que ha sido casi un insulto. Las organizaciones sociales están en pie de guerra por esto, con una novedad. Los que tienen funcionarios en el gobierno, como los de la UTEP, de Emilio Pérsico, de la Corriente Clasista, de Barrios de Pie, la parte que tiene funcionarios en el gobierno, también han salido a la calle. Bueno, porque cualquiera se da cuenta que al nivel de los precios de hoy, bueno, es algo que no te trae ningún alivio en el momento tan especial de la fiesta de fin de año. Después, el trabajador del Estado no tiene nada. Los 24.000 pesos son para salario hasta un punto de 180.000 para la parte privada. Sí. La industria y el comercio, que después la mitad de eso lo pueden descontar de la parte impositiva, con lo cual termina pagando el Estado. Son menos que paliativos. Creo que todo esto ha entrado en el plan de ajuste de masa. Sí. Seguimos con una política económica definitivamente dictada por el Fondo Monetario. Acá no hay otro plan económico, ni hay ninguna solución. Estamos todos muy contentos por haber ganado el Mundial. Eso no cabe duda. Pero y también es cierto que afecta el humor social. Afecta el humor social, pero yo te digo, hay un poeta que lo cantó Serrat,
que en una canción, creo que es Machado, dice: terminó la fiesta, vuelve el rico a su riqueza y vuelve el pobre a su pobreza. Fuimos campeones mundiales en el 86, después tuvimos el desastre de la hiperinflación de Alfonsín. Sí. Los problemas que tenemos que resolver los argentinos no se van a arreglar porque ganamos. Felices, los muchachos han jugado maravillosamente al fútbol, tenemos grandes jugadores, ha hecho un gran trabajo el técnico, pero esto tampoco es cierto que sea un ejemplo para los políticos, son todas pavadas, porque los políticos tenés que ver para qué intereses sociales gobiernan. Y acá la única perspectiva 2023 que tenemos es una política de ajuste al servicio de la deuda, beneficiario del capital financiero, y la Argentina del litio, de la soja, muy afectada por la sequía, y de vaca muerta. Es decir, una Argentina del saqueo de los recursos naturales estratégicos. No le escuchás nada diferente a ninguna de las dos fuerzas políticas que nos vienen gobernando en los últimos años. Me refiero a este fracaso del gobierno peronista y me refiero al macrismo que nos dejó como nos dejó en el 2019, ¿no? Ahora, yo pregunto lo siguiente, porque he escuchado hace varios programas, estuvo acá Marcelo Koenig y estaba hablando justamente de distintos proyectos de industrialización del litio, ¿sí? Y me parece que hay como por lo menos un proyecto para avanzar en la industrialización y que justamente no extraigamos simplemente el recurso natural, sino bueno, ya el producto terminado, y eso claramente generaría trabajo, valor agregado y obviamente muchos mayores ingresos para nuestro país. No es lo que está ocurriendo hasta acá. Por ahora lo que hay son mineras, sí, con muy poco control ambiental, como pasa en todos los planos. La ley de humedales, que también tiene que ver con cómo es la explotación del litio, sí, afecta el tema humedales. La ley de humedales se ha cajoneado y lo que tenemos es una Argentina fuertemente primarizada. No hemos salido de ese esquema. Y vos te das cuenta que, por otra parte, para salir de ese esquema, industrializar el país, hay que volcar el ahorro nacional al tema. Sí, sin lugar a dudas, esto requiere una gran inversión. Pero el ahorro nacional no va a la inversión productiva. El ahorro nacional está cada vez peor, tanto el Banco Central como el sistema de bonos, a tasas de niveles completamente usurarios, y que es lo que tiene este problema de la inflación, porque la inflación no viene del cielo, la inflación viene de condiciones absolutamente críticas, que tiene que ver con que no tenemos reservas y tenemos, vos te das cuenta, una brecha del dólar que tiene un carácter explosivo, y eso es porque nadie paró la fuga de capitales y porque dólar que entra, dólar que lo tenemos que usar para pagar deuda. Los propios créditos del FMI son para pagar lo que le debemos al FMI. Sí. Totalmente. Sí. No tenemos nada superior en ese punto. Y el otro tema explosivo es la deuda en pesos. Con lo cual el plan Massa es el plan llegar al 2023. Esta es la realidad. Bueno, desde el Frente de Izquierda, y en particular del Partido Obrero, que yo represento, pensamos que tenemos que pegar un giro de 180 grados. Y eso lo vemos desde una alternativa de los trabajadores. Y es en todos los planos, porque vos para recomponer un mercado interno tenés que recomponer salarios, tenés que recomponer jubilaciones. Eso no cabe duda, sin embargo, y a pesar de que ha sido característica del peronismo históricamente, esta vuelta no es lo que está ocurriendo. Fue más parecido, sí, al gobierno anterior que a un gobierno peronista. Y es muy interesante porque esta renuncia de Cristina le ha despejado completamente el camino a Sergio Massa. Digamos, le puede ir mal o bien, por ahora. Sí, a ver, yo creo que es una cuestión de lógica. Si logra mantener la economía por lo menos mucho más ordenada de lo que ha sido los últimos años, va a tener serias chances. Claro, va a tener chance de ser el representante del peronismo, de ahí a ganar es otra historia, porque ¿cuál va a ser el balance de los 4 años? El balance de estos 3 años es lapidario, es mortal para la mayoría de los argentinos.
Ahora, que el kirchnerismo, que se presentó como la superación progresista del peronismo, tenga que terminar con un superministro apoyándolo como Sergio Massa, que es el hombre de la embajada norteamericana, el hombre del ajuste del FMI, el hombre de los grandes grupos económicos, tanto por toda su historia, por su financiamiento, por todo lo que representa Sergio Massa, es un default del kirchnerismo. Este corrimiento hacia la derecha, en definitiva, entonces beneficia a Macri, a Patricia Bullrich, toda esa gente. No te quepa ninguna duda. Y tenés un emergente como Milei, que tira del mantel de todo el arco político, derechizando todavía más. Porque vos te das cuenta que está jugando un papel en la propia interna de Juntos por el Cambio. Sí, sin lugar a dudas. Bullrich tiene un discurso cada vez más parecido a Milei. Lo mismo Macri. Y en el peronismo... Lo que pasa es que para aquellos que este fenómeno de Milei no les resulta tan agradable, la realidad es que muchos lo ven como un personaje circense y digamos que Bullrich se vuelque hacia eso, en un punto le va quitando seriedad. Mira, es circense. Yo la verdad a veces lo veo a Milei y digo, ¿cómo puede haber gente que esté depositando una expectativa? Pero hemos tenido a Trump, hemos tenido a Bolsonaro. Bueno, pero eso no los votamos nosotros, por lo menos. Claro, pero te quiero decir, hay un fenómeno mundial donde la crisis capitalista está produciendo este tipo de personajes. Entonces hay que tomarlo más seriamente de lo que parece, porque por otra parte se alió con Fuerza Republicana de Bussi en Tucumán. Es la ambulancia de los sectores que añoran la dictadura. Él mismo ha llevado a una defensora de genocidas como segunda diputada, que es Victoria Villarruel. Bueno, entonces esta derechización en general, pero lo notable es que el peronismo no se radicaliza por izquierda, como movimiento nacionalista, como pretensión de movimiento progresista, particularmente en el caso del kirchnerismo, sino que progresivamente van también derechizando su agenda. Bueno, el Frente de Izquierda creo que tiene que salir con una gran personalidad de independencia política de esta derechización de todo el arco y el programa político de lo que se está discutiendo en la Argentina. Porque los trabajadores vamos a ser la víctima de esta derechización de la agenda. No es broma. No es broma. Esto es ¿Cómo muy se para serio. la izquierda de cara al 2023? Bueno, el Partido Obrero está pensando y proponiendo a todos nuestros socios y en general a todos los luchadores, que son muchos, que pueden votarnos y que algunos pueden no habernos votado nunca todavía. Estamos pensando en un congreso de la izquierda y todo el elemento de lucha, de la lucha ambiental, de la lucha de la mujer, de la juventud, del movimiento obrero, del movimiento piquetero, por supuesto, de un congreso para marzo, donde discutamos un programa de salida, coloquemos una referencia fuerte en el país, ¿no? Y alrededor de eso, por supuesto, candidatos. De hecho, ya estamos adelantando algunos lanzamientos de candidatura porque la provincia, como resultado de la crisis política, empiezan a adelantar elecciones, ya nos pasó. Para despegarse de la nacional. Para despegarse de la nacional. Ya tenés adelantadas en varias provincias, en Salta, en Tucumán. Bueno, hay adelantadas. ¿Ahí cuándo van a ser las elecciones? Y en mayo. En mayo. Pero después tenés la inscripción de la lista, prácticamente se te viene a marzo. La izquierda hizo buenas elecciones ahí en el norte. Absolutamente. La última gran, en el 2021, la última gran elección fue del 23% en Jujuy. Tenemos una fuerte tradición en Salta. Bueno, creemos que tenemos un papel para jugar, pero no tenemos que estar pensando, en el plano de la izquierda me refiero, en una mera pugna de candidaturas. Hay que presentarle al pueblo argentino una gran opción política y de poder. No tenemos que andar con chiquitas. Tampoco pensar solo en un diputado más, bienvenido, ¿no? Mayores representaciones parlamentarias son muy bienvenidas. Pero hay que pensarnos como alternativa de poder, de transformación de la Argentina. Yo creo que es lo que puede interesar a una juventud en particular,
que está muy defraudada. Bueno, en el muy Jujuy de defraudada. Gerardo Morales habían alcanzado el 23% la última vez. Exactamente. Es un número importante. Es un número importante. Lo que pasa es que tenemos que consolidarnos en el movimiento, en los sindicatos, en el movimiento social, en todos los movimientos, porque para ser opción de poder político no solo hay que tener una buena elección en un momento en una provincia. Ya tuvimos buenas elecciones en Salta, también en Mendoza, pero para consolidar esa perspectiva y necesitamos un nuevo movimiento popular, dice el Partido Obrero, con banderas socialistas. Definitivamente, el movimiento más ligado a los trabajadores, que es nuestro punto de apoyo social, Sí. como corriente anticapitalista, el movimiento más ligado ha sido el peronismo. Y hoy está como está. Sí. Después de experiencias muy profundas, el 75, el menemismo en los 90, este agotamiento del kirchnerismo, porque yo creo que la renuncia de Cristina es algo muy profundo, la renuncia de Cristina, ¿no? Está mostrando un agotamiento también de la capacidad ya de ser una alternativa transformadora y superadora de lo que hemos conocido del peronismo. Finalmente, Máximo Kirchner, ¿qué está haciendo? Tratando de refugiarse en la provincia de Buenos Aires, pactando con los viejos varones del conurbano bonaerense. ¿Y qué rol van a tener los sindicatos en la próxima elección? ¿Van a seguir apoyando en su mayoría al kirchnerismo? Bueno, esto vos has visto. La CGT el 17 de octubre hizo un acto para pelear candidaturas, constituyó un movimiento para pelear candidaturas. Nunca vi una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, y después tenés gente como Barrio Nuevo que dice que su candidato es Guado de Pedro. Y dice Barrio Nuevo, no se preocupen por la reforma laboral que la hacemos nosotros gremio por gremio. Entonces vos te das cuenta qué progresismo puede ser el kirchnerismo. Guado de Pedro es uno de los hombres que más suenan como Delfín de Cristina. Y bueno, está haciendo buena letra con el Norte Grande, con el litio, con las petroleras y con dirigentes sindicales como Barrio Nuevo, ¿no? Sí. Que ya lo conocemos, toda su historia. Me parece que no hay nada nuevo por este lado, que tenemos que apuntar a direcciones que terminen con la vieja burocracia sindical. La lucha del sindicato del neumático fue ejemplificadora, ¿no? Porque digo, se sostuvieron y justamente no contaron con el apoyo del gobierno por ser un gremio con digamos, una conducción de izquierda y sin embargo lograron el objetivo de, por lo menos, que esos salarios no pierdan contra la inflación. Absolutamente. Lo que ha logrado el sindicato para la familia del neumático, y porque las empresas lo podían dar. No, y además eso, ¿no? Porque cuando se mostraron los números, la ganancia de las grandes empresas eran siderales y perfectamente podían pagar. Son enormes. Los salarios argentinos en dólares son ridículos. Y el precio de una cubierta, de un automóvil, de una moto, de tantas cosas industriales, en dólares son precios de tipo internacional, pero los salarios no. Yo creo que el sindicato del neumático marcó un camino. Ahora, bueno, este miércoles tienen un paro de nuevo porque hay despidos, no descansa. El empresariado no descansa. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos un sindicalismo dócil. Vos comentaste la huelga del neumático, la CGT en vez de apoyar a los trabajadores fue a hablar con el presidente a decirle que se ponga firme contra los trabajadores, no firme con las empresas. Se ganó una paritaria extraordinaria porque ellos cubren la inflación y 10 puntos arriba. Bueno, es lo que prometió Alberto Fernández, tanto en jubilaciones como en salarios, y ha sido todo al revés. Él dijo, con la plata de la LELIC voy a dar un 20% real de las jubilaciones. Los jubilados han perdido en su movilidad. Perdieron con Macri y han seguido perdiendo. Y con los salarios pasó lo mismo. Todos los años dicen los salarios van a superar la inflación. No es lo que está ocurriendo. Bien. Néstor, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Ahora vamos a ver un informe sobre la lucha del encuentro de abogados independientes en los últimos años.
abogados quieren trabajar. Estaban batiendo palmas y pidiendo justicia. Abogados independientes protestan en tribunales. La realidad es que son muchos los rubros que están obviamente pidiendo poder empezar a trabajar. Acabo el reclamo, como vos lo decías, por parte de abogados independientes, muchos de ellos autoconvocados. La justicia es uno de los 3 poderes del Estado. Los otros 2 están funcionando. Es la única fuente de trabajo de muchísimos abogados y nosotros primero vamos a esperar si nos dan alguna respuesta y si no, convocaremos nuevamente a que vengamos otra vez a la puerta del Palacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estos son los abogados que están aquí en la puerta de los tribunales. Bueno, hay que hacer un balance del año y un poquito de autobombo teníamos que hacer, ¿o no, Jorge? Estoy junto a mi amigo y colega, el doctor Jorge Garrote Alarcón. Bueno, nuevamente gracias por invitarme. Claro que sí, nos lo merecemos. Ese momento fue épico. No lo voy a comparar con el Mundial, pero fue épico. En aquel momento, en plena pandemia, salir a pedir por los colegas, salir a pedir porque necesitábamos trabajar, no podíamos pagar las expensas, como digo yo, no podíamos pagar nada. Pero quiero decir algo, en ese momento fuimos muy criticados, sobre todo el doctor Godevele, por eso es que siempre le rindo homenaje a Juan Pablo, te rindo homenaje por este tema, porque eso ayudó a que la justicia escuche y hoy tengamos el teletrabajo. Claro que fue un momento épico y hay que recalcarlo. Sí, así es. Y de hecho, hace poquito se terminó definitivamente aquella denuncia que nos hizo el que fue entonces el oficialismo, y fue una de las cosas que más caro le costó, porque en aquel momento en redes sociales el rechazo a la denuncia que habían hecho las autoridades del colegio a quienes nos habíamos manifestado fue total, y probablemente fue el puntapié inicial de la derrota que tuvieron en abril, que terminó en este cambio de autoridades y en el fin de un ciclo de 16 años. A pesar de que durante las distintas instancias en esa denuncia no, digamos, todas las sentencias fueron desfavorables, y de hecho el fiscal ni siquiera requirió, porque una vez realizada una serie de pruebas, entre ellas la más lógica, una filmación, lo que determinó es que había inexistencia de delito. Bueno, a pesar de eso, utilizaron el colegio y la querella para apelar una y otra vez e incluso llegar a la corte. Y hoy en día nos toca pagar desde el nuevo oficialismo del colegio los platos rotos de la gestión anterior. Y de hecho, yo creo que debería, en este caso, por lo menos el colegio, exigir que las autoridades salientes, digo, ya sea Aguad como expresidente o Rizzo como, en definitiva, quien dio la orden y el que realmente gobernaba el colegio durante estos 16 años, se hagan cargo, por lo menos, de pagar el recurso extraordinario y de todo lo que son las costas del proceso. Porque, insisto, si vos estás en una causa penal, el fiscal no requiere, porque dice que no hubo delito, y vos desde la querella vas, chocás contra un paredón con una sentencia de primera instancia en contra, chocás de vuelta en cámara, volvés a chocar en casación y seguís insistiendo y terminás chocando una vez más en la corte, bueno, la verdad es que te corresponde pagar, porque fue claro el dictamen del fiscal de primera instancia, no había ningún delito, digamos, de las pruebas que se realizaron resultaba clarísimo que todo había sucedido dentro del marco de la ley. Sí, déjame repetir porque cae justo lo que acabas de decir vos. El abogado en aquel momento vivía una situación crítica. No tenía para pagar las expensas, estaba pasando un momento malo. Y no tenía todavía ni siquiera... Mira, George, acá atrás nuestro se ven las imágenes. Tal cual. Y vos ves la gente que estaban todos parados y es muy claro que hay mucho espacio
Sí, recordemos, esto sucedía en una de las marchas fue el 18 de mayo, la otra el 1 de junio. Esto sucedía en una de las etapas más duras de la cuarentena, cuando, bueno, la circulación era súper limitada. De hecho, más de un colega no pudo cruzar de provincia a capital, que era su intención venir a la marcha. Y bueno, hay cosas que no se ven, pero en ese momento repartimos alcohol para todo el mundo. Los barbijos eran obligatorios, así que no había nadie que estuviera sin barbijo. Pero tomamos todos los recaudos que eran necesarios. Déjame detallarte, Juanpi. Vos sabés que yo veo estas imágenes y no vas a creer, pero me emociono, me ahogo, me cuesta hablar. Porque teníamos miedo de contagiarnos COVID. Yo soy una persona mayor, claro que tenía miedo, pero también entendía que si no trabajaba, más tarde, más temprano, iba a estar en una situación peor. Y salimos a la calle. Pero los televidentes no saben, y muchos abogados quizás, y abogados nobles no saben, que en esa marcha fuimos a pedirle al colegio que nos acompañe, porque era donde nosotros estábamos matriculados. Acompáñenos, que necesitamos trabajar. El colegio respondió, sí respondió, denunciando a 10 abogados. Lo denunció penalmente. Qué casualidad, todo de la oposición. Yo lo denuncié a la semana en un canal de televisión. Me incorporó a la denuncia. Por eso digo que es vergonzoso. Y no pueden ser, lo digo bien claro, tan miserables de no hacerse cargo del gasto en que incurrieron. Porque lo hicieron contra la oposición, no lo hicieron desde el colegio para defender a la institución Colegio Público de Abogados. Hicieron política pura, nefasta, déspota. Entonces, señores miserables, paguen los honorarios que correspondan, paguen los gastos que correspondan ahora. Una de las consignas, me acuerdo que se veía en algunos de los cartelitos ahí, era: sin abogados no hay justicia. Y es una de las características cuando una república empieza a peligrar. Cuando el trabajo de los abogados, que en definitiva son los que llevan, no llevamos reclamos nuestros, porque en general hay un refrán que dice: abogado en causa propia tiene un loco por cliente. Nosotros no llevamos nuestros problemas. En general se los encargamos a algún colega. Nosotros llevamos a la justicia los problemas de la gente, de nuestros clientes. Y en muchos casos, ¿sí?, en todos los gobiernos sucede que cometen excesos. Y ahí vienen todos los planteos de inconstitucionalidad, que es cierto, los hacemos nosotros. Pero la justicia no decretaría ninguna inconstitucionalidad de nada si no hubiera abogados que las plantean. Y más allá de las cuestiones por ahí entre particulares que pueden medianamente resolverse, la defensa de la Constitución Nacional siempre está a manos nuestras, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el rol y el trabajo de los abogados, y por eso es tan peligroso cada vez que uno u otro gobierno ataca a nuestra profesión. ¿Y de dónde la atacan? Desde el lugar más simple, hacer que no sea rentable. Cuando un trabajo no es rentable, la gente se dedica a hacer otra cosa. Y los abogados, más allá de que tengamos un título, no somos ni más ni menos que eso, trabajadores, igual que todos los demás. Y si no nos alcanza para vivir, nos ponemos a hacer otra cosa. Por eso es tan importante la defensa de los honorarios, y en este caso que tribunales no estuviera 6 meses cerrados. ¿Qué empresa se aguantaba 6 meses cerrada? Quiebra. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Pero, Juanpi, aparte, pensá solo esto. Yo quiero decirle a los abogados, porque es cierto todo esto que dice Juanpi en cuanto a las leyes, pero una institución, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ¿de qué vive? De la matrícula del abogado, para defender al abogado. Durante 16 años, lo único que sirvió es para la rosca política. En ese momento, ¿qué le costaba acompañarnos? No, ni siquiera una marcha opositora, como muestran las imágenes. Éramos pocos en ese momento de la agrupación, justamente por el tema del COVID. Y nos denunciaron. Eso va a quedar una mancha histórica para la institución Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lamentablemente. Pero quiero decir algo, vuelvo a repetir. No puede ser que estas nuevas autoridades paguen el error grosero, hecho desprofeso, de mala fe, lo pague la nueva institución. Señores, no sean miserables. Saquen de su bolsillo, porque ustedes cometieron ese grueso error que no se va a borrar nunca. Y por eso los abogados le dieron la espalda 3 veces. Y le van a seguir dando la espalda. Y le van a seguir dando la espalda. ¿Por qué? Porque los abogados no queremos más
en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal gente que no nos defienda. Me pongo mal, perdón, pero... Sí, me acuerdo de esa marcha y... Es que la verdad fue increíble y aparte yo recuerdo los momentos previos que por ahí hicimos todo un preparativo, ¿no? Y éramos un puñadito de personas y en el momento que vamos caminando, nosotros teníamos una oficina ahí en Talcahuano que finalmente la terminamos cerrando porque era imposible hacer ninguna capacitación ni nada, entonces ya no tenía sentido, todo lo hacíamos virtual. Cuando salimos de la oficina de Talcahuano y recorrimos unos metros y vemos en la esquina que había como todo un montón de gente que estaba toda distribuida a lo largo de la calle hasta la puerta de tribunales, fue emocionante. Porque dijimos, bueno, vamos a hacer, no sé, 10 personas, porque no va a venir nadie. Era muy difícil en ese momento obtener un permiso. Era la etapa más dura. O sea, conseguir un permiso no te lo daban fácilmente. Había muy pocas razones para justificarlo porque justamente no era como después que tenías, bueno, para hacer trámite, para esto, para el otro. Era muy limitada y de hecho la gran mayoría de la gente, obviamente porque tenía no solo miedo de la enfermedad, sino a su vez no quería, los abogados somos en general muy legalistas, salvo los penalistas, ¿no? Que son como una raza aparte, pero la gente sin permiso no salía, entonces todos los que están ahí tenían el permiso tramitado y qué sé yo. Y ver ese centenar de personas distribuidas por toda la calle fue la verdad que muy emotivo y seguramente el puntapié inicial de todo lo que sucedió en el transcurso de este año, ¿no? Porque ganamos 4 elecciones. Y yo lo que digo es que los abogados en ese momento se sintieron abandonados porque lo que dice Juan Pablo, gente eran todos abogados mayores, toda gente mayor, toda gente que necesitaba trabajar. ¿Y sabes qué decían? ¿Sabe qué decía, señor televidente, los abogados que iban a esa marcha? Hablaban en contra de la oposición, cantaban algún cántico en especial. No, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Y eso nos costó una denuncia penal. Yo digo que no hay mal que por bien no venga, porque sacamos a un déspota del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y te digo a vos, Juan Pablo, porque vos estás con las nuevas autoridades de ahora, defiendan al abogado para que este señor no vuelva nunca más. Es mi pedido que te hago. Quédate tranquilo que vamos a pelear en cada oportunidad que sea necesario por nuestra profesión y siempre estamos pendientes de en este contexto inflacionario, pendientes de las actualizaciones de la UMA, que es para todos los que no saben, es justamente la unidad de medida en función de la cual se regulan los aranceles o los honorarios de los abogados. Ahora sí tengo que... Último y te despido, dale. Un mensaje a la agrupación Encuentro de Abogados Independientes. Demostraron que en la calle salen a defender al abogado. En todas las elecciones. Demostraron que aún en plena pandemia fueron a pedir por los abogados. No dejen de defender a los abogados. Felicitaciones a la agrupación Encuentro de Abogados Independientes. Bien, ahora vamos a disfrutar un poquito. Te invito a ver este informe sobre el Mundial. Llegar al obelisco, porque más allá de los cortes programados, ya la calle era un hervidero. Ustedes saben, y lo estamos cubriendo, los distintos puntos en Capital Federal que son foco de festejo. Y por supuesto el obelisco, escuchaba que ustedes se preguntaban hasta dónde. Sí. Bueno, desde esta vista privilegiada de un primer piso les puedo contar a metros del obelisco que por lo menos hasta Córdoba hay una marea humana en donde, como decías vos, no se ven los techos del Metrobús, no se ve el asfalto. Una palabra para el capitán y para el arquero. No que sé. Messi es lo mejor que me pasó. Haberlo visto jugar como juega y hoy que levante la copa para mí es una alegría, es un privilegio que sea argentino, es el mejor del mundo. No queda otra. Ya se sienta con Diego. Sí, ya está. Ya están ahí, son argentinos los dos, tenemos que valorar eso, que es argentino y nada más, loco. ¡Vamos Argentina! Gracias equipo, gracias Argentina por todo.
Gracias, Leo, gracias a todos. Gracias a todos, los amamos, gracias. ¿Qué le decís al Dibu? ¿Al Dibu qué le decís? Es un genio, loco, es un monstruo. ¿Qué más se puede pedir? Estamos con Sandra Martín. Qué necesidad de felicidad que había, ¿no? Total. Creo que estamos todos felices, todavía nos dura. Sí, no te quepa duda. Estamos todos muy felices y esto es bueno porque fue algo espontáneo, la gente se convocó espontáneamente y fue lo que vimos el domingo en cómo la gente llegaba a Plaza de Mayo y realmente es muy emotivo, creo que todavía seguimos sin voz la mayoría. Sí, de hecho hubo más de 1 millón de personas en la calle, digo, solo acá en la zona del centro. ¿Por qué? Digo, esto fue justamente espontáneo, la gente salía, yo veía por casa, pasaban. Yo decía, no sé, se van a empezar a caer al río porque... Era algo impresionante, creo que hacía rato que no veíamos algo así y también lo necesitábamos como seres humanos. Y desde el coaching y desde la mirada, ¿no? Ontológica, me llama la atención muchas cosas. Yo te voy a hacer una pregunta. Decime. ¿Con quién miraste vos el partido? Con mi familia. Con tu familia. Fíjate vos esto, ¿no? Tus hijos... De hecho, hubo un intento frustrado de hacer una juntada con mis compañeros de secundaria. Creo que 2 confirmaron y todos empezaron. Que la cábala, que esto, que... Bueno, mito, rito, parece todo esto. Pero fíjate vos la familia. Sí. Y volvemos a los valores. Es tan importante que es lo que marcó esta selección también, ¿no? Y que nos dio, que nos salpicó a todos. Vos lo viste con tu familia, con tus hijos, con tu perro, con tu mascota, con tu mujer. Sí. Bueno, esta cosa de que todo el mundo empezó a compartir, consenso de valores compartidos. Sí. O sea, desde los más chicos a los más grandes. Y creo que esto nos viene a enseñar algo, para aprender algo, volver a los valores. Y lo que pasó en la selección también. ¿Qué pasó en la selección? O sea, que más allá del merecimiento... Que realmente hubo un merecimiento, la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso. No hubo un equipo, no hubo un grupo, hubo un equipo, un trabajo en equipo, donde el todo es más que la suma de las partes. Todo el mundo salió a festejar dentro de los mismos jugadores, aún los que no jugaron. Entonces no había este compromiso asumido y esta solidaridad, ¿no? Y creo que necesitamos como pueblo, como nación, volver a tener esta pasión, ¿no? Volver esta llama de la pasión. Y con esto linkeo con la película, ¿te acordás? En busca de la felicidad. Sí. Y recién... La perseverancia que tenía. Que nadie te diga que no podés hacer algo, le decía el padre a su hijo. Que nadie te diga que no lo podés hacer, incluso yo. Sí, eso estaba pensando, ¿no? Porque en definitiva es una selección que empezó perdiendo el primer partido de una manera increíble, porque uno miraba el partido, terminó el partido y decía, ¿cómo puede ser? Metimos 3 goles, nos anularon 3 goles, perdimos 2-1 contra un equipo que no jugamos 99 partidos más, ganamos los 99. Y se sobrepusieron a eso. Y ganaron los 2 partidos siguientes, clasificaron, que después las circunstancias hicieron que además hasta clasifiquemos primero. Después del partido contra Holanda también. Circunstancias totalmente adversas porque nos empatan un partido con un alargue que dieron eterno cuando el equipo no había hecho tiempo. Dieron 10 minutos que fue un desquicio. Nos terminan empatando el partido. Y en distinta medida sucede algo similar contra Francia, porque en la jugada misma que le cobran la mano y el último penal de Montiel, primero había una mano de un francés. No cobran esa mano, que hubiera sido directamente tiro libre para Argentina, y liquidaba el partido y termina en penal contra Argentina. Pero más allá de esto, fíjate también el lenguaje no verbal de los jugadores. ¿Sí? El lenguaje no verbal. Lo que pasa como regla, que a veces hay cosas que no están bien, que es la vida misma. Hay cosas que no están bien y que tenemos que transitarlas. Sí. Entonces, yo creo que hay una enseñanza en todo, más allá de la jugada en sí, más allá de lo que está bueno y está mal, lo que no cobraron y deberían haber cobrado. Sí, claro, pero es como se sobrepusieron a todas estas circunstancias adversas e injustas.
seguramente, y en un momento de quiebre, porque hubo un momento en el cual vos ya dabas por, ya está, ya estábamos todos ahí a punto de salir y de golpe la vida nos da vuelta atrás y hay que volver a empezar. Y es la vida misma, es el mismo camino. Por eso creo que hay una enseñanza más allá de todo esto, ¿no? De los valores, la familia. Cada uno de los jugadores salió a festejar con sus hijos, con sus mujeres en la cancha. El mismo entrenador sacó a sus hijos y les dijo, o sea, todo el mundo es como que tenía que festejar. Y lo de Messi es darle la capa. La capa tiene un significado en el mundo árabe, que tiene que ver con empoderar a alguien y darle un lugar más allá del reconocimiento del ritual, un lugar de empoderamiento, de poder, de yo te estoy otorgando esto por algo más. Entonces, esa capa también simboliza algo. Entonces, en el juego de las simbolizaciones, también hay una metáfora muy importante con esa copa y esa capa. Y todos, la alegría de todos, porque creo que acá la alegría es compartida, ¿no? Entonces, bueno, esto también es parte de lo que estamos atravesando hoy. Más allá de las cosas que tenemos que trabajar cada uno en un mundo en el cual los valores hoy empezaron a asomarse de alguna forma. Y está bueno que se asomen, porque nos están diciendo, bueno, fin de año, empecemos a trabajar, no por fin de año en sí, porque creo que nunca hay un periodo, pero como parecería que este balance de fin de año también tiene que ver con un balance interno. Y este balance interno, aunque los dos atravesamos distintas emociones, en algún momento las emociones son las mismas. Entonces, bueno, recién estabas hablando del colegio de abogados, de lo que... Bueno, y vos fuiste atrás de un sueño. Vos fuiste atrás de algo que vos creías y que hubo un montón de gente que creía. Bueno, es un don y hay que aprovechar esas cosas porque en realidad es el trabajar en lo personal. Hablando digamos, de trabajar en base a proyectos, este técnico fue muy cuestionado desde que llegó, justamente porque si bien fue el que agarró el fierro caliente, lo que decían era, bueno, un técnico sin experiencia. No venía del palo. Y claro, ¿no? Y me recuerdo muchísimas críticas que bueno, que era de transición, porque era desde el momento que renunció el anterior hasta fin de año, y no le fue bien de entrada tampoco. Y bueno, justamente con un proyecto y un trabajo de renovación. Y de hecho, si repasamos, digo, desde lo que es su trabajo puntualmente, el tipo fue haciendo distintos planteos, parando distintos equipos en función del rival, de las circunstancias, de las necesidades. No es que, bueno... Generó conciencia futuro, trabajó en un futuro posible y probable. Y por eso también el respeto. Porque ayer estaba escuchando en alguno de los programas que decían, o antes de ayer, el domingo creo, que hablaban del tipo de liderazgo, ¿no? Ahí ya está por definición en los libros los tipos de liderazgo. Pero hablaron de un liderazgo generoso. Y yo creo que tiene que ver con esto, con que cada uno encuentre su lugar, con que cada uno empáticamente se encuentre dentro de un grupo con un rol, con que todos puedan compartir este proyecto. Y yo creo que era por eso la pasión. Creo que ya habíamos hablado sobre el tema de la pasión en otro programa. Pero hay un común denominador y creo que esto es lo que más rescatamos, ¿no? Y también un poco pensar qué aprendimos de todo esto, qué nos enseñó en una sociedad tan fragmentada. ¿Cómo podemos de alguna manera trasladar a la actividad que todos y cada uno tenemos por ahí esto que hablas del liderazgo generoso? Y yo creo que, bueno, en cierta forma volvemos al informe anterior que estuve escuchando atentamente. ¿Qué te pasó a vos con el tema del colegio? ¿Qué le pasó a la gente con darles la oportunidad? En un momento decíamos, éramos 3, éramos 4, y empezaste a sumar porque la gente empezó a creer. Diste espacios a todos para que poder escucharlos, para que puedan interactuar con vos. Empatizaste con los otros. Y yo creo que necesitamos más esto, solidaridad. Una cosa es involucrarse y otra cosa es comprometerse. Entonces, si bien hay un versus, que los versus no es que es uno contra el otro, sino que se complementan, hay gente que se empezó involucrando y hay gente que se comprometió. Y necesitabas de los dos factores para que esto mismo llegue al lugar que llegó y al puesto que
volvamos a lo tuyo, que hoy estás transitando. Lo mismo nos pasa a todos los seres humanos. Hacer un checklist de cuáles son... Porque siempre nos quedamos en la carencia, en lo que nos falta, ¿sí? Siempre estamos desde el lado, ay, me falta tal cosa. No, empecemos a ver qué cosas, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades tenemos, qué logros tuvimos y empezar a diseñar un año o un nuevo año en relación a las cosas que queremos crear o co-crear con otros. Inclusive aquellas conversaciones que no pude tener y que hoy necesito volver a retomar, aquellos lugares en los cuales por X razones dejé de estar y empezar a ver el vaso más lleno que menos vacío, ¿no? Creo que algo de esto hay. Bien. Sandra, muchísimas Para mí es un gracias placer, por es un venir. placer estar con ustedes, es un placer haber transitado este año con ustedes, así que desde mi lugar, muchísimas gracias. Y muchas prepárate gracias. que el año que viene, a partir de febrero, salimos en vivo. Qué lindo, buenísimo. Muy feliz y muchas gracias con todo el equipo. La verdad, muchas gracias y muy feliz año a todos. Bien. Bueno, nosotros llegamos al final de este programa, así que nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.